La fe nunca te hará parecer tonto. Ese es el título para este mensaje. Y quiero empezar diciéndoles a ustedes que hace un tiempo atrás, unos años atrás, le pedí a Dios un hijo varón. Y bueno, yo tenía dos niñas preciosas, maravillosas, pero sabía que un día iba a ir por el niño. Y habíamos hablado con mi esposa de que, bueno, más adelante sería. Me acuerdo del día en que las mismas niñas llegaron y me dijeron: papi, ustedes habían dicho que en el futuro íbamos a tener un hermanito. Y yo los miré que como que ya se me había olvidado. y les dije: bueno, dígale a su mamá. Y ella dijo: no, ella nos mandó para aquí, para donde tú estás. Y bueno, yo le dije: bueno, entonces reunamos a la familia. Y me acuerdo que nos reunimos e hicimos una oración. Y esa oración fue clara con Dios. Le dije: Dios, tengo dos hijas, siempre he querido un hijo varón, hoy en unión quiero pedirte que me des un hijo varón. Y esa fue la oración que hicimos en ese momento. Y bueno, pasaron como unos 8 días más o menos, un sábado preparando una prédica para la iglesia. Dios me llevó por allá al Génesis, donde Él le decía a Abraham: tendrás un hijo varón. Y cuando yo estaba leyendo esa palabra, sentí que Dios me estaba hablando a mí, y entonces me emocioné mucho y llamé a la familia y le dije: Dios me confirmó que sí, me va a dar o nos va a dar ese hijo que le pedimos. Eso fue algo maravilloso. Todos sentimos, me dijeron dónde, y yo les mostré y ellos dijeron: ay, sí, vamos a tener un hermanito, decían las niñas. Y bueno, el caso es que al otro día yo preparé la prédica y en la iglesia le dije a todos lo que había pasado. Y obviamente algunos decían: bueno, ¿y qué tal si le sale niña? ¿Y qué va a pasar? Como que va a perder la credibilidad como pastor, algo así. Y yo les decía: no, tranquilos, Dios me dio esa palabra y les aseguro que va a ser un hijo varón, porque Dios lo ha dicho. Esa es una de las bendiciones de aprender a oír la voz de Dios, ¿verdad? El caso es que yo les cuento esto para decirles que la fe nunca te hará parecer tonto. Al año más o menos estaba ahí en ese mismo lugar presentando a nuestro hijo varón. Estábamos allí ya con la familia y presentamos a Miguel Ángel, y toda la iglesia decía: gracias a Dios que le salió varón. Y creían que era, digamos, más o menos como una suerte, pero no es así. Es que Dios había dado la palabra, y es que Dios cumple su palabra, y Dios respalda a aquellos que creen en su palabra. Entonces quería decirles esto, que Dios, el que confía en Dios jamás será defraudado. El texto que acabamos de leer, empezamos leyendo, dice eso. Romanos 10:11 dice: así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. En otras palabras, la fe nunca te hará parecer tonto. Por eso le puse el título a este mensaje, eso. Entonces, si crees en Dios, Él no te dejará pasar vergüenza, no te defraudará, Él te respaldará, iglesia. Me acuerdo también cuando comenzamos la primera reunión de oración con la iglesia. Era una oración de ministración. Queríamos comenzar a orar por sanidades, por milagros en la iglesia, y claro, era la primera, y de alguna manera yo también sentía como ese temorcito, como que nadie supo hasta ahora,
que lo cuento, de que bueno, y yo hago la reunión y cuando voy a orar por los enfermos y qué va a pasar si no se sanan, y voy a orar por los que están necesitando liberación, y voy a orar y qué pasa si no se liberan. Yo tenía también eso en mi corazón y qué pasa, pero de todas maneras lo creí y decidí que íbamos a hacer nuestra primera reunión como iglesia de oración, de ministración, de sanidad y de milagros. Y la noche que estábamos aquí, yo le pedí a la gente que pasara al altar porque quería orar por ellos y ministrarles. Y ese día fue una noche en que vimos la gloria de Dios, porque desde el primer momento en que pasaron la gente a este lugar, las manifestaciones del Espíritu Santo fueron muy evidentes. Algunos lloraban, otras personas eran tocadas por el Espíritu Santo de especial manera. Algunas personas que tenían problemas espirituales, me tocó decirles: venga, bájese por allá de ese techo. estaban, pero mejor dicho, tocadas por el Espíritu Santo y siendo liberadas. Y bueno, esto quiero decirles nuevamente para contarles que Dios no nos deja quedar en vergüenza. Si nosotros creemos en Él, Él no nos deja quedar en vergüenza. El Salmo 25:3 dice: quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado. La fe nunca te hará parecer tonto. Y quiero en este momento que mires a la persona de al lado, si estás con alguien allí, y le digas eso: la fe nunca te hará parecer tonto. Y yo quiero seguirles contando sobre esto porque yo siento en mi corazón que Dios quiere que vivas una vida sobrenatural. Una vida cristiana es sobrenatural y no natural. ¿Entiende eso? El cristianismo es sobrenatural. Empecemos a ver esto. Jesús, el fundador del cristianismo, nació de una virgen por obra del Espíritu Santo. Jesús caminó sobre el agua. Jesús murió y resucitó. Esas son cosas sobrenaturales, definitivamente. Ahora yo le pregunto: ¿usted cree esto realmente? Porque muchas personas de pronto podrán decir: ¿será que sí pasó todo eso? ¿Será que sí resucitó? ¿Será que sí caminó sobre las aguas? ¿Será que sí nació por obra y gracia del Espíritu Santo? El que no cree que eso es así, realmente esa persona no cree en las cosas sobrenaturales de Dios. Y por eso Dios quiere que nosotros creamos en lo sobrenatural, que vivamos una vida sobrenatural, tal y como Él la vivió, donde todo es posible. Y yo quiero contarles eso porque quiero animarlos a ser personas de fe. Cuando me decidí ponerme a servirle al Señor como pastor, me acuerdo tanto que yo le dije a Dios: bueno, Señor, yo voy a servirte con todo mi corazón y voy a decirte algo: voy a creer en ti, voy a decidir creer en ti, en tu palabra, y yo quiero ver qué es lo que tú haces con una persona que te cree. Y sabes, ustedes no se imaginan todo lo que han visto estos ojitos. He visto la mano de Dios muchísimo, la gloria de Dios con muchos milagros, en muchas cosas, y porque decidí ser una persona que le cree a Dios. Y por eso hoy con esa autoridad les digo que la fe nunca te hará parecer tonto. Si le crees a Dios, créeme que Dios te respaldará, que Dios no te defraudará, y que cuando Dios encuentra una persona que le cree, yo siento en mi corazón, en mi espíritu, que Él le dice a los ángeles en el cielo: muévanse, hagan que todo esto funcione, haga que todas las cosas le obren para bien, hagan milagros, porque hay una persona que cree. Yo siento eso, y por eso es importante que ustedes sean hombres y mujeres de fe.
Estamos en tiempos en donde esto se necesita, personas de fe, hombres de fe, hombres que le crean a Dios, mujeres que le crean a Dios, que desarrollen una fe poderosa, una fe que logre milagros, que haga cosas sobrenaturales. Y lo único es esto, que crean en el Señor. Por eso hoy vamos a ver cómo desarrollas una fe que nunca te hará parecer tonto. Y lo primero que debes hacer es parte de la palabra de Dios. Arranca de la palabra de Dios. Inicia de la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Esta palabra dice: la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la fe no nace de nosotros. Es decir, no puedo decidir creer algo y simplemente ponerle fe. Eso es fe en la fe, y tenemos que aprender la diferencia. O sea, una persona de fe no dice: yo voy a decidir creer que este carro va a ser mío, porque eso es como tener fe en lo que usted cree, tener fe en la fe. O no puede decir: no, esta casa va a ser mía, porque eso es como tener fe en la fe. Si Dios no lo ha dicho, entonces no hay fe realmente. Eso es fe en la fe. O alguna persona, por ejemplo, puede decir: no, mire, yo voy a creer que me voy a casar con esta mujer. Una mujer puede decir: yo me voy a casar con este hombre. La fe en la fe es una idolatría que no podemos nosotros vivir. Hay que salir de eso, de la idolatría de la fe. Cuando una persona cree cualquier cosa y dice: eso va a pasar simplemente porque yo lo creo, por la fe. Pero resulta que la fe no nace en nosotros. Es lo que yo quiero enseñarles en esta mañana. La fe nace de la palabra de Dios. Quiero que tenga bien en cuenta eso. La fe nace de la palabra de Dios. Si Dios te habla algo, te llenas de fe. Te llenas de fe sobrenatural. Por eso es importante aprender a oír la voz de Dios. Y el domingo pasado les decía cómo aprender a oír la voz de Dios. Yo creo que el que no lo ha visto tendría que verlo para que también me entienda y me siga también en este mensaje. La fe parte de la palabra de Dios. Explico: cuando Dios habla, se va la duda. Cuando Dios me dijo que iba a tener un hijo varón, la fe vino a mi corazón. Por eso yo no tenía duda, y por eso yo podía hablarlo a las personas y decirles: voy a tener un hijo varón, porque Dios había hablado a mi vida. Y cuando Dios habla, una característica de que sí es la voz de Dios es que yo no tengo duda. Esa es una característica. Si la persona tiene duda sobre algo, es porque todavía Dios no ha hablado sobre el tema. Si tiene fe, no tiene duda. Solamente en un lugar puede estar o la fe o la duda. No es como una combinación. O tienes fe o tienes duda sobre algo. Si hay fe, no hay duda. Si hay duda, no hay fe. Tenga en cuenta eso. Cuando Dios habla, se va la duda. Tenga en cuenta eso. Entonces, si tiene duda sobre algo, por eso debes seguir orando y pedirle a Dios, si es el caso, confirmación. Dios le dijo una vez a un hombre llamado Gedeón que lo iba a usar para liberar al pueblo de Israel de sus opresores. Había un pueblo que se llamaba los madianitas, y ellos oprimían al pueblo de Israel, y Dios decidió liberarlos de esa opresión, y habló a un hombre llamado Gedeón.
le dijo que iba a usarlo para liberar al pueblo de Israel, a su pueblo. Y Gedeón le dijo, pero Señor, yo soy el más pequeño de mi familia, soy el más insignificante. Y él tenía dudas sobre eso. Y entonces le pidió una confirmación. Mira, en Jueces 6, 36, 40 dice, Gedeón le dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi conducto, como has prometido, mira, tenderé un vellón de lana en la era sobre el suelo. Si el rocío cae solo sobre el vellón y todo el suelo alrededor queda seco, entonces sabré que salvarás a Israel por mi conducto, como prometiste. Y así sucedió. Al día siguiente Gedeón se levantó temprano, exprimió el vellón para sacarle el rocío y llenó una taza de agua. Entonces Gedeón le dijo a Dios, no te enojes conmigo, déjame hacer solo una petición más. Permíteme hacer una prueba más con el vellón. Esta vez que solo el vellón quede seco y que todo el suelo quede cubierto de rocío. Así lo hizo Dios aquella noche. Solo el vellón quedó seco, mientras que todo el suelo estaba cubierto de rocío. Gedeón le pidió confirmación a Dios porque él no tenía seguridad, él no sentía seguridad sobre lo que Dios le estaba pidiendo. Yo me ponía a pensar, pues con justa razón, él tenía dudas, porque es que los madianitas era un pueblo que los llevaba oprimiendo a ellos durante mucho tiempo, y fuera de eso era un pueblo bastante fuerte y tenía otros aliados. Y él lo estaba llamando entonces a una confrontación bélica. Por supuesto que Gedeón decía, pero yo soy el más insignificante y mi familia, mi clan tampoco es uno de los más poderosos. Y Dios lo estaba llamando era a hacer cosas grandes, unas hazañas. Y Dios le dijo, bueno, ahora llama y convoca al pueblo, a todos los hombres que estén listos para la guerra. Y él lo convocó. Llegaron 32,000 hombres, pero Dios le dijo a Gedeón, son mucha gente. Dígale a estos hombres que el que tenga miedo se vuelva a casa. Y hay más de un hombre se fue para el baño de su casa. Y quedaron solo 10,000 hombres. O sea, 22,000 se fueron a casa. Y Dios le dijo, todavía son muchos. Llévelos al arroyo. Y aquellos hombres que beban agua directamente del arroyo con su boca, mándalos también para su casa. 9,700 personas bebieron agua directamente del arroyo con su boca y los mandaron allá. Y Gedeón le dijo, se quedó solamente con 300 hombres. Entonces yo pienso que si a uno lo mandan a una misión con 300 hombres contra un ejército numeroso y poderoso, yo creo que uno tendría algo de dudas, ¿no? ¿No le parece? Y por eso yo creo que uno pediría algún tipo de confirmación para decirle, Señor, ¿verdaderamente eres tú? ¿Sí? Solo quedó con 300 hombres, Gedeón. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Quiero decirles esto para decirles, si tienes dudas sobre algo, pídele confirmación a Dios hasta que el Señor te confirme. El Señor te confirmará. Dios siempre habla y Dios siempre nos confirma su voluntad. Les cuento esto. A mí hace un tiempo Dios me habló de que nuestra iglesia iba a crecer y que iba a ser una iglesia en Villavicencio grande y que iban a haber 14,000 personas aquí. Y pasó el tiempo y bueno, hemos estado creciendo, pero no de la manera como decíamos, como para llegar a 14,000 personas. Y un día le dije yo a Dios, Señor, me encantaría que me lo confirmaras. Me encantaría que me lo escribieras, como para cuando el enemigo me ponga algún tipo de duda, poderle decir, escrito está.
Y en una conferencia por esos días que fui, me dieron unas láminas y allí el conferencista estaba hablando justamente sobre las leyes del liderazgo. Y yo le dije, estaba con el pastor Higinio, y yo le dije al pastor Higinio, va a hablar Dios. Y resulta que yo había hablado el día anterior de la ley 19 y él hablaba ese día de la ley 20. Yo le dije, Dios va a hablar. Y la ley 20 decía, ¿cómo hizo un pastor en una ciudad pequeña para llevar una iglesia de 700 personas a 14,000 personas en 7 años? Y él dijo, por medio de la ley del crecimiento explosivo. Y dijo el conferencista, ahí se lo dejo escrito. Y yo dije, eso era lo que le estaba pidiendo a Dios, la confirmación de todo esto. Y yo les cuento esto para decirles que Dios es un Dios sobrenatural, que Dios nos habla, que Dios nos confirma siempre su palabra y que usted le puede pedir a Dios confirmación sobre lo que tenga duda y Dios se lo va a confirmar hasta que desaparezca la duda. La fe, quiero que entienda, es que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando Dios verdaderamente habla, a nosotros nuestro corazón se nos llena de fe. Nuestro corazón es lleno de fe. Cuando Dios habla, llega la fe. Y es muy difícil cuando llegue la fe por la palabra de Dios que alguien se la quite. Eso es lo primero. Entonces, parte de la palabra de Dios. Lo segundo es, desarrollas una fe que nunca te hará parecer tonto obrando lo natural. Una vez que tienes la fe, debes hacer lo natural. Es decir, hay que dejar la pereza, hay que moverse, hay que obrar. Obrar en lo natural, en lo que tú puedes hacer. Hay que ir con esos 300 a la batalla. Hay que ir con esos 300 a la batalla. Cuando ya oíste la palabra, lo que tienes que hacer es ir, caminar, moverte en lo natural. Hubo momentos en que Dios le dijo al pueblo, ya no ores más, camina. Eso se lo dijo Dios a Moisés cuando salían de Egipto y el faraón se había arrepentido de haberlos dejado ir y había tomado la decisión de que vamos, alcancémoslos y acabémoslos. Y los alcanzó allí en el mar. Entonces Moisés tenía el mar al frente y a los soldados egipcios detrás que los estaban persiguiendo para matarlos. Y Moisés comenzó a orar. Y en Éxodo 14, 15, 16 dice, pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordenas a los israelitas que se pongan en marcha, y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre el terreno seco. Dios le dijo, el tiempo de orar ya pasó, es tiempo de hacer lo que debes hacer. Entonces, lo que quiero decirle, iglesia, es que obra en lo natural cuando ya Dios te ha dado la palabra. Debes de obrar. Las cosas no las va a hacer Dios por arte de magia. Dios usa al hombre. Es como si tuviera una sociedad con el hombre. Dios y el hombre. El hombre pone lo natural y Dios pone lo sobrenatural. ¿Dios había podido librar a Egipto solo? Claro que sí, lo había podido sacar, pero Dios quiso usar a un hombre, a Moisés. Dios había podido aplastar, por ejemplo, a Goliat porque estaba ofendiendo a su pueblo y porque estaba hablando cosas terribles sobre Dios, sobre él. Lo había podido aplastar, pero no lo hizo, usó a David. Dios y el hombre tienen una sociedad, podemos entenderlo de esa manera, es como una sociedad
El hombre pone lo natural y Dios pone lo sobrenatural. Y en este tiempo Dios quiere usarte también para hacer cosas importantes. Y por eso nosotros tenemos que poner lo natural. Debemos hacerlo con diligencia. Y eso es la fe, el obrar lo natural, obrar lo que podemos hacer. Esa es la fe. Esa es la fe que Dios respalda. Esa es la fe que Dios jamás defrauda cuando nosotros obramos de acuerdo a su palabra. Así Dios lo respalda en todo lo que emprende y hará cosas increíbles que nosotros veremos. Entonces, obra lo natural, es lo segundo. Y lo tercero, espera lo sobrenatural. O sea, desarrollas una fe que nunca te hará parecer tonto, esperando lo sobrenatural. Hacer lo natural, quiero decirles que es algo así como sembrar. Es algo así como cuando el campesino toma la semilla, ara la tierra, pone la semilla en la tierra, y eso es lo que él puede hacer. Y se sienta a esperar. Obviamente, lo que está sucediendo mientras él espera es el obrar de Dios. Es el obrar allí en esa semilla, en hacer crecer esa planta, es en la multiplicación sobrenatural de todas las cosas lo que está sucediendo allí. Y yo por eso quiero decirles que hacer lo natural siempre será como sembrar y luego esperar a que Dios haga lo sobrenatural. Igual. Eso es sembrar. Y cuando nosotros sembramos, siempre cosechamos. Y la cosecha es sobrenatural. La cosecha es una multiplicación como los panes y los peces. Jesús tomó unos pocos panes y unos pocos peces y alimentó 5,000 personas, 5,000 familias. Y una semillita sembrada es como la multiplicación de una planta, una semilla que dio una planta, después esa planta da muchas otras semillas y muchos otros frutos. Eso es algo sobrenatural y tenemos que verlo. Nosotros vivimos en un mundo sobrenatural y Dios siempre obra. Y en esto yo quiero que veamos Habacuc 2:3, un texto bastante conocido y que nos encanta aquí en la iglesia. Dice: la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Si Dios ha dado la palabra, si has hecho lo natural, ahora espera lo sobrenatural. Sin falta vendrá. Y quiero decirles, iglesia, esto: desarrolla una fe que nunca te hará parecer tonto. Ese es el mensaje de Dios en esta mañana para todos, iglesia. Desarrolla una fe que nunca te hará parecer tonto. Debes partir de la palabra de Dios. Parte de la palabra de Dios. Obra lo natural y espera lo sobrenatural, iglesia. Estoy seguro que cuando hay alguien que hace esto, jamás es defraudado por Dios. Jamás se quedará avergonzado. Nunca, porque Dios siempre estará ahí para acompañarlo. Y yo quiero que ustedes, ahí donde se encuentran, cierren sus ojos y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude a ser esas personas que tienen una fe especial, una fe sobrenatural. Yo los invito, cierren sus ojos allí donde está y vamos a decirle: Señor, te damos gracias por esta palabra. Señor, te doy gracias por esta palabra. Dígale así: hoy tú me estás llamando a ser una persona
con una fe sobrenatural, una fe especial. Hoy tú me estás llamando a tener una fe grande, una fe que nunca me hará parecer tonto. Y Señor, hoy decido creerte, Señor. Hoy decido creer todo lo que dice tu palabra. Dígale así a Dios: decido creer todo lo que dice tu palabra. Decido obrar conforme a tu palabra. Y decido esperar lo sobrenatural, que sin duda vendrá. Gracias, Señor, porque tú me respaldarás. Tú harás que todas las cosas al final sucedan por tu poder sobrenatural. Padre, te doy gracias por esta mañana, te doy gracias por cada uno de tus hijos. Gracias porque tú los llamaste para una vida especial. Tú los llamaste a que te conocieran. Los llamaste, Señor, para vivir una vida especial, para reflejar tu gloria a través de ellos. Tú los llamaste para hacer cosas especiales, Señor. Y quiero pedirte, Señor, que tú los bendigas con tu santa presencia, con tu Santo Espíritu, Señor. Y les ayudes, amado Dios, les ayudes a creer, les ayudes a desarrollar esa fe, Señor, que tú quieres que ellos tengan, Padre. Gracias, Padre, yo sé que tú lo haces. Gracias, Señor, porque tú das la palabra, Señor, y esta palabra jamás regresará vacía, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y quiero pedirle a usted que nos está viendo hoy por primera vez, quiero decirle a usted que Dios está tocando ahí la puerta de su corazón. Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Quiero hacer esta oración y quiero que usted la haga conmigo. Diga conmigo: Señor Jesús, creo en ti, que tú eres el Hijo de Dios que vino a esta tierra y que murió en la cruz por mis pecados. Me arrepiento de mi maldad y te abro mi corazón y te entrego mi vida y te pido que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Entra en mi vida. Entra en mi vida con el poder del Espíritu Santo y yo declaro que tú serás mi Señor y mi Salvador eternamente. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.